Muy buenos días, Urbe Escuchas. Hoy es lunes 13 de julio, ¿verdad? Nada más nos cambia una letrita. Y bueno, pues qué manera de empezar este día. Queríamos ahí ponerles la de todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol. A ver si al ratito tenemos manera de que nuestra operadora Ada, muy buenos días. Bueno. Ada, ¿cómo estás? Buenos días, aquí. Bueno, pues ya saben, Urbe Escuchas, que nos pueden sintonizar a través de la 104.9 FM o a través de www.la1049.com y mandarnos sus mensajes al 668-106-0701. Y hoy estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque me acompaña una persona a la que quiero muchísimo, al que le digo el de este, que es uno de los mejores periodistas, es el más guapo. Hasta la fecha no sé ni cuántos años tiene porque me lo oculta, y lo oculta todo el mundo. Ya les platicaremos algunas de las anécdotas, pero es un extraordinario ser humano, además uno de los hombres más preparados que conozco, un gran amigo con un gran corazón. Y el día de hoy nos acompaña Pablo Barragán. ¿Cómo estás, mi Pablo? Mi querida Pati, buenos días. Pues muy contento de estar aquí acompañándote en esta nueva etapa que pues, no estás comenzando en este momento, ya tienes un tiempecito con esto, pero me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo, muy contento porque te he visto cómo comenzaste en este tema de los medios, primero con la revista y cómo has ido creciendo y pues ahora con este espacio y que tienes tanto para dar. Que yo sé que el éxito está asegurado contigo. Ay, Pablo, pues muchísimas gracias. Digo, la verdad es que dentro de todo lo que hemos hecho durante todos estos años, además de que nos une una enorme amistad, un cariño muy grande, grandes anécdotas que tenemos que Muchas. No se las vamos a contar. No se las vamos a contar. Me gustaría nada más pedirte si volteas, te pones un poquito así o hazte más para acá para que te puedan ver lo guapo que estás con esas canas. Sí, aquí estamos. Nuestro galán. Y como les decía, Urbe Escuchas, pues la verdad es que Pablo me ha acompañado en muchas facetas de la vida. Y una de las cosas más bonitas también pues es de que me haces el enorme favor junto con Ale Gagiola de conducir mi evento, que es mi tercer bebé, que es Noche Blanca, que ya viene el 31 de julio, y ahí estará Pablo Barragán conduciendo. Ya son 10 años de Noche Blanca, ¿cómo la ves? Sí, qué padre, y sí tengo muy presente cuando comenzaste esa aventura, que no ha sido nada fácil mantenerla, y en aquel momento pues fue hacer camino al andar, porque no había un evento parecido, fue algo muy complicado, pero lo llevaste. Y si algo me ha enseñado la vida es que a veces lo difícil no es empezar, sino mantenerse. Mantenerse, exactamente. Y tú has logrado mantenerte, inclusive con ese impasse que nos dio el 2020 de la pandemia. Finalmente lo retomaste y pues ya se ha convertido en, podría decir yo que en parte de las rutinas de verano de Baja California.
Así es como inicio, ¿no? De las fiestas de la vendimia, que son tan así, porque después de ahí, luego se va la siguiente semana, se va a conducir junto con Ale también lo que es la fiesta de colores de L.A. Cheto, ¿verdad? Sí, que ahí sí ya tenemos algunos añitos, mi querida Ale Gagiola y yo, pues desde 2010, a excepción de, pues, de la pandemia. Ajá. Todos los años de corrido nos los hemos aventado, imagínate nada más desde el 2010. Y pues ya la familia Cheto ya nos dijo que por lo menos le sigamos hasta el centenario, que sería dentro de 2 años. Cumple 100 años, vino el éxito y bueno, pues era un gran privilegio poder, pues no solamente todos estos años, sino poder estar con ellos también en la celebración del centenario. Un saludo muy afectuoso a toda la familia Cheto, gente muy querida y la verdad, esta fiesta de colores es extraordinaria. Pero bueno, Pablo, vamos a lo que vamos. Vamos. De que no, yo sé que estás trabajando ahorita, estás promocionando muchísimo lo que es la transformación cuántica. Por favor, explícale a nuestros escuchas de qué se trata. Cuéntanos desde hola. Pues mira, como tú sabes, hace más de 25 años, en el año 2000, yo tuve mi primer contacto con esto que se llama transformación. Digo, desde mucho tiempo atrás, yo creo que desde adolescente, pues tuve esa búsqueda, ¿no? de herramientas diferentes que nos permitieran desarrollarnos como seres humanos. Sí te puedo decir que hubo momentos muy complicados porque yo empecé mi carrera en medios siendo un adolescente. Cuando eres un adolescente y de repente estás en televisión, y en aquellos tiempos, Pati, porque estamos hablando de que yo empecé mi carrera bueno, ya en televisión, en medios en el 88, pero en televisión en el 89, y ese mismo año ya me ponen frente a una pantalla de televisión. Hubo muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones que se... ¿no? ¿Perdón? ¿Estabas en Televisa? Empecé en Televisa. Con sí. Elia. ¿Es cuando estabas con Elia? Con Elia Manjarres, claro. Un abrazo. Claro. De hecho, la recuerdo con muchísimo cariño en esa etapa precisamente, porque fue de las que me dieron la bienvenida a Televisa y a la televisión, y de quien aprendí mucho también. Después ya tuvimos la oportunidad de estar juntos, primero yo en deportes, en el noticiero que ella conducía, y luego estuvimos como co-conductores, que fue para mí así como el gran crecimiento, ¿no? Ya estar junto con ella conduciendo. Y ya posteriormente yo me quedo con la titularidad de ese noticiero, que fue el noticiero vespertino. Pero en todo eso, Pati, tú imagínate un adolescente que de repente se enfrenta con este tipo de responsabilidades. Hombre, y que aparte me lo tomó muy en serio. No, sí, porque me consta que eres un hombre muy responsable. Pues mira, yo creo que es un poquito la crianza. Y que yo sabía, digo, nunca he sido mal portado, pero siempre entendí que mi trabajo ante las cámaras de televisión, o más bien mi trabajo en la empresa, no terminaba frente a las cámaras de televisión, sino que era 24/7. Entonces sabía que había una imagen que cuidar, había actitudes que cuidar. No me gustaba de repente ver ciertas actitudes prepotentes que gente que estuvo en aquellos años en el medio llegó a tener, gente que igual ya no está. Me reservo obviamente sus nombres, y que no me gustaban ese tipo de cosas. Entonces dije, bueno, yo requiero encontrar formas de llevar de una manera adecuada esto. Pero no fue sino hasta el año 2000 que yo conozco transformación, y para mí fue un parteaguas. Curiosamente, en ese año 2000 es como que donde despunta mi carrera a partir de lo que yo pude aprender de transformación, al grado que 6 años después estaba, ya para entonces integré a mi equipo, invité a Ale Gagiola, que casi la saqué de ser ama de casa, a que sí, se uniera a mi proyecto. Estábamos juntos en tele, en radio. Escribía yo una columna en El Frontera, daba clases de periodismo y comunicación en la Ibero y en la UABC, y luego se viene mi invitación a irme a Estados Unidos, a Telemundo. Y yo estoy convencido de que todos estos cambios, que fueron muchos y muy fuertes, de alguna manera se vieron fortalecidos por esas herramientas que yo pude obtener a través de transformación. Y en el 2023, de alguna manera yo seguí en contacto con el tema, con los entrenamientos, con los entrenadores, pero en el 2023 a mí me hacen la invitación
a conocer a John Henley, que es el fundador de todo esto. Y conozco una evolución que le da a este movimiento de transformación que creó en los años 70, adaptado ya a una humanidad del siglo XXI que es muy diferente a la de los años 70. Totalmente. Y me encantó ese tema, y entonces elijo certificarme como coach y entrenador en transformación cuántica. Te puedo decir que fue un proceso muy complicado, de mucho aprendizaje, muy retador, porque en este caso me estaba certificando con el creador de todo esto. No, qué maravilla. Y aprender directamente de él, llevar sesiones de coaching con él. O sea, en el mundo hay miles y miles de personas que han seguido esta tecnología, como él le llama, y que han tenido cambios importantes en su vida, y de repente estar sentado con él certificándome, fue un proceso de 6 meses muy intensivos. Y pues bueno, obtuve esa certificación, y entonces mucho de lo que tú sabes que yo llevo muchos años haciendo, que es el tema de asesorías, consultorías, cursos de eficiencia personal, comunicación efectiva en público, se me ocurrió la idea de adaptar todos los fundamentos de transformación cuántica a todo esto que yo llevo años haciendo. Y la verdad es que el resultado ha sido muy positivo. Y pues bueno, para tratar de entender un poco transformación cuántica, te puedo decir, no se está descubriendo el hilo negro. Porque, vamos, ha sido tan bonito, porque inclusive en la parte espiritual para mí ha sido muy enriquecedor. Uno de los fundamentos de transformación cuántica, que ahorita les explico por qué se llama cuántica, es aceptar lo que es y lo que no es. Y eso no quiere decir darte por vencido, es rendirte ante lo que es y lo que no es. Y eso me lleva precisamente a las enseñanzas que tal vez hemos recibido por parte de la espiritualidad, de la religión. En este caso yo soy formado como católico, y que el rendirse ante lo que es y lo que no es se traduce desde el punto de vista religioso a aceptar la voluntad de Dios. O sea, por eso te digo, no se descubrió lo nuevo, sino simplemente se le dio estructura, y por eso te puedo decir, funciona si lo eliges. Y todo está basado en también otro principio fundamental de la espiritualidad, sea cualquiera que sea esta espiritualidad, que es, yo digo que transformación cuántica se reduce a una sola palabra, que es elección. Porque los seres humanos tenemos el poder de elegir. Y desde el punto de vista espiritual, religioso, nos han enseñado también que nosotros vinimos con ese regalo de Dios, de la divinidad, como le queramos llamar, y que se llama libre albedrío. Totalmente. Entonces, vamos, va muy de la mano con cosas que ya sabemos. Por eso es que cuando nos adentramos en transformación cuántica, nos hace clic muy rápido, porque es reencontrarnos con los fundamentos de lo que ya se nos enseñó, pero al mismo tiempo reeducarnos, porque en transformación cuántica también hablamos de que los seres humanos actuamos por diseño. Nosotros fuimos arrojados a una realidad que no elegimos. A ver, ¿cómo está eso? ¿Tú elegiste en qué país nacer? No, pues por supuesto. ¿A qué familia pertenecer? Se supone que sí. Se supone, ¿verdad? Según claro, esto que tú eliges, ¿no? A tus exacto, padres, ya, ¿no? pero vamos, desde un punto de vista consciente, consciente no. No lo elegimos. Entonces, este contexto en el que fuimos arrojados, que es nuestra cultura, nuestro país, nuestro idioma, religión, espiritualidad, lo que tú quieras, ya estaba diseñado cuando nosotros llegamos. Y entonces nosotros tuvimos que aprender a actuar de acuerdo a ese contexto previamente diseñado. Por eso se dice que nosotros actuamos por diseño. Pero el hecho de que ese sea el diseño no quiere decir que sea lo que nos funciona. Y no porque sea bueno o sea malo, simplemente porque tal vez no sea lo que nos funcione. Transformación cuántica te invita a que reflexiones en la posibilidad de que qué tal que puedes cambiar el contexto desde el que estás actuando. Y dejar... Y me imagino que estar más atento, ¿no? Más claro. atento a todos los sucesos que están ocurriendo, que después, más adelante, quiero que me platiques, digo, si gustas platicar de esas experiencias, sobre todo que tuviste en el Camino de Santiago, que a mí, me acuerdo,
No sé si lo quieres compartir. Sí, con mucho gusto. Pero más adelantito, más adelantito. Con mucho gusto. Y pues bueno, entonces una vez que identificamos el contexto en el que fuimos arrojados, entonces podemos comenzar a elegir sin poner etiquetas, sin juzgar y sobre todo sin resistir. ¿Cuáles son esos aspectos del contexto que nos funcionan y cuáles no? Para de ahí partir y crear contextos diferentes. Mucha gente a veces puede llegar a decir, a ver, no es cierto que los seres humanos podemos elegir, que de repente pasan cosas que no están en nuestro poder. De acuerdo. Pero es que hay algo que no nos pueden quitar. Es la forma como lo vivimos. ¿Qué hacemos con estas situaciones que pasan? Llámese una enfermedad, llámese una situación como una guerra. Y eso me lleva precisamente a uno de los libros más maravillosos que he leído en mi vida, que es El hombre en búsqueda del sentido, de Viktor Frankl. Donde vemos a un hombre que lo pierde todo durante la Segunda Guerra Mundial, está en un campo de concentración y él, como especialista en salud mental, se da cuenta de que hay algunos que sobreviven a las situaciones más adversas y otros que no. Y empieza a analizar cuál es la diferencia. Y la diferencia radica precisamente en eso. En que, en la aceptación de lo que es y lo que no es. A ver, no necesariamente el aceptar implica que me gusta. Pero si no lo puedes cambiar, esas personas que estaban en un campo de concentración, ¿podían cambiar su situación? No. Pero sí podían cambiar lo que pensaban con respecto a lo que estaban viviendo. Y casualmente, digamos, entre comillas, esas eran las personas que sobrevivían. Que por lo general se desgastaban menos, sufrían menos, sin dejar de reconocer y validar el dolor que existía, porque el dolor era real por lo que estaban viviendo. Sin embargo, lo que estaban experimentando lo hacían de manera diferente, simplemente dejando de resistir. Y entonces él llega a la conclusión que los nazis le quitaron todo, menos lo único que sobre lo que ellos podían tener poder, que era su voluntad. Y entonces los seres humanos tenemos eso, esa voluntad, esa posibilidad de elegir. Es como el famoso ejemplo, ¿no? que yo creo que aplica muy bien, de que está en ti el ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Comenzando por principio de cuentas, por no poner etiquetas. ¿Qué tal que no es necesario decir el vaso medio lleno es bueno y el vaso medio vacío es malo? Porque ya desde ese momento estamos resistiendo el vaso medio vacío. Hay un mito griego. Por eso te digo, no se descubrió el hilo negro, son cosas que ya existen. Claro, claro. Hay un mito maravilloso que es el mito de Sísifo, que lo utilizamos muchísimo en transformación para que podamos entender de qué forma la aceptación de lo que es y lo que no es se puede llevar a la vida práctica, a la vida diaria. Sísifo fue un semidios con ciertos poderes que hizo enojar a los dioses. Y por haberlos hecho enojar, lo condenan a que por toda la eternidad él va a estar empujando una roca hacia lo alto de una montaña. Luego la va a dejar rodar, va a regresar por ella y subirla, y así por toda la eternidad. Y así, ese es el mito griego. Sin embargo, años después, Albert Camus, un gran escritor, filósofo, hizo un análisis del mito de Sísifo, donde él decía que el drama de Sísifo radica en el momento en el que le puso drama o tragedia a la piedra, a su situación. En el momento en el que la adornó con todos los adjetivos y entonces... Disfrutaba ya subirla y bajarla. No, bueno, o sea, por eso digo, en ese momento el drama está en lo que él pensaba con respecto a lo que estaba viviendo. Claro. Entonces, ya analizándolo desde el punto de vista de transformación, diríamos nosotros, ¿qué tal que en algún momento, quién sabe en qué montaña por allá estará Sísifo empujando su piedra? Todavía, después de más de 2000 años. ¿Qué tal que en algún momento Sísifo dijo, a ver, llevo 2000 años haciendo esto, y estoy harto, malditos dioses y todo lo que tú quieras, que pudo haber dicho, digamos, por diseño, justificadamente? Y entonces dice, ¿sabes qué? A ver, ¿puedo con la piedra? Sí, sí puedo con la piedra. Pues voy a empujarla, ya.
voy a dejar de pelearme, voy a dejar de mentársela a los dioses. Voy a hacerlo. Simplemente voy a hacerlo, voy a dejar de pensarlo, si es bueno, si es malo, lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué tal que de repente, si al ir empujando la piedra, comienza a voltear a los lados? Y decir, ay, mira, aquí hay flores, aquí hay árboles. ¿En qué momento salieron? Y luego llega a la punta de la montaña y en lo que la piedra rueda cuesta abajo, voltea, se llenan los pulmones de aire, ve el paisaje y dice, ¿en qué momento surgieron estos bosques? Este cielo azul, estas aves, estos árboles, estas flores. Baja tranquilamente. Pablito, te voy a interrumpir un segundo porque vamos a un pequeño corte. Sí. Y regresamos enseguida porque está interesantísimo esto. Cuando escuchas el rugir de una moto, no es cualquier moto, es el rugir de una Kawasaki. Kawasaki Tijuana, contáctanos 663-3230-133. Kawasaki Tijuana, ubícanos en la colonia Buenavista. La honestidad da resultados. De norte a sur, inauguramos Padrísimo este tema. autopistas y puntos Pero creo que de me enamoré de entre transformación. Voy a apagar ahorita el corte mi teléfono, si no salgo de aquí. para conectar al país. Con estas obras te acercamos en menos tiempo con los que más te importan. Construimos carreteras que nos unen. Gobierno de México. ¡Liberando! Bien, Urba, escucha, pues ya estamos aquí de regreso, estamos platicando con Pablo Barragán sobre la transformación cuántica. Tú termina, tú no, ¿seguro? Porque no te lo mando. ¿Tú termina? ¿Listo? No, pero le damos. Ok, perfecto. Nos estás contando sobre estas anécdotas o se puede decir estos aprendizajes, estas bases, ¿no? Estas bases, o sea, que ya vienen desde antes, dirían, ¿verdad? Desde antes. Sí, y específicamente estábamos hablando sobre el mito de Sísifo. Y decía, porque justo estábamos llegando a la parte más importante, que es el momento en el que él, al estar bajando de esa montaña, comienza a darse cuenta de todo lo que había y dice, a ver, ¿en qué momento salió todo esto? ¿En qué momento surgieron los árboles? Pues resulta que siempre estuvieron ahí. Pero no se había dado cuenta porque por siglos este hombre, y tal vez justificadamente, podríamos decirlo, este hombre se dedicó a pelearse con las circunstancias, a pelearse con la piedra, a pelearse con los dioses. ¿Y qué tal que en el momento en el que deja de pelearse con los dioses, en ese momento deja de resistir las circunstancias? Y se lo hace más ligero. Y se le hace todo más ligero. Los bosques ya estaban ahí, las flores ya estaban ahí, el cielo era el mismo cielo. Lo único que cambió es su relación con la piedra. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tal que la piedra son las circunstancias? No, totalmente, y eso me lleva a recordar esa fábula de esta persona que va todos los días con dos tambos de agua al río, y siempre que llega, cuando llega, uno llega totalmente vacío y el otro llega así. Entonces llega el tambito, la cubeta, le dice, oye, te fallé porque estoy roto. Dijo, no, le dice, es que no te has dado cuenta. Dice que todo el camino, cuando te vienes tirando el agua, pues está lleno de flores, está lleno de verde, de plantas, ¿no? Entonces es tener la elección de ver el lado positivo, o sea, de las cosas, como tú lo estás diciendo. Él eligió ya en su momento ver todo lo que se estaba perdiendo y finalmente pues empezó a disfrutarlo, ¿no? Digo, porque lo tenía que hacer. Dejar de pelearse con las circunstancias. ¿Y qué tal que en el momento en el que dejamos de pelearnos con las circunstancias nos damos cuenta de todas las posibilidades que estaban disponibles y que han estado siempre disponibles para nosotros, pero que no las veíamos porque estábamos más concentrados en resistir? Claro. Y el resistir
implica muchas cosas, Pati. El resistir es el resentimiento. ¿Por qué? Porque el resentimiento está fundamentado en el no aceptar lo que pasó, en no aceptar los acontecimientos que estuvieron en el pasado. A ver, esto no quiere decir que si hay algo que castigar, pues no se castigue, ¿no? O si hay algo que procesar, que no se procese. Pero ¿qué tal que a lo mejor todo este proceso de buscar justicia, hablemos de situaciones ya de delitos que se cometieron, ¿no? ¿Tú de qué forma crees que se pueden obtener mejores resultados? Si estamos partiendo desde el odio, el rencor, el resentimiento y que me la vas a pagar, o del, ¿sabes qué? Elijo no tener nada que perdonarte, pero se tiene que hacer justicia. Fíjate, Pablo, que eso me lleva a preguntarte. A ver, porque es un tema que ahorita que está muy viral, se puede decir, lo que sucedió con Pedro Sola, que Ajá. cometió el error de manifestar sus pensamientos. Digo, ¿por qué? Porque tiene todo el derecho de pensar lo que él quiera. Pero a mí me sorprende de veras, o sea, digo, sí, esa reacción que pueda tener, o sea, la gente, pero está en uno, si te clavas, o sea, decir, ¿sabes qué? Sí le voy a escribir que es un tonto, que es un idiota, que es un estúpido, que cómo es posible que lo envenenen a él, o sea, cualquier cosa, a decir, bueno, ya pues pobre cuate, ¿no? O sea, él solito tiene que de alguna manera que justificar o pagar las consecuencias de su acto, pero no engancharse. Digo, y me lleva a este ejemplo, ¿por qué? Porque creo que es una reacción que ha dado con muchísima gente y la gente está con mucho coraje, que es válido también sentir ese coraje, pero no manifestarlo de esa manera porque se está incitando más que nada a más violencia de por sí de la que el otro está pues hay que pararlo, ¿no? Y decir, ya, o sea... Con lo único que yo no estaría totalmente seguro, Pati, es con que es válido sentir coraje. Porque al final de cuentas, yo le preguntaría a esa persona que siente coraje por lo que dijo este comunicador. A ver, ¿sentir coraje te hace feliz? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Te empodera? Por Yo supuesto creo que no. ¿Te permite crear algo enriquecedor? No. Entonces, a ver, que el Señor dijo algo inapropiado, pues sí. Que lo pensara es una cosa, que lo dijera y sobre todo en un micrófono y ante las cámaras, pues ya es otra cosa muy diferente. Totalmente. Pero fíjate, ya desde ahí, fíjate de dónde está partiendo el Señor al haber hecho ese comentario. De la resistencia. Recordemos a Sísifo. ¿Qué es lo que resiste el Señor? A las mascotas en los restaurantes, a las mascotas en las tiendas. A ver, habemos, si me incluyo, muchas personas que no nos gusta tener constantemente encima de nosotros a las mascotas. Y muy respetable. Pero qué tal que partimos, que en lugar de decir, como dijo este señor, échenle, me gustaría echarles como dijo, un pedazo de carne envenenada, que habla de la resistencia total y absoluta, y cuál es el resultado. O darles unos balazos a los perritos que van en carrera. Exacto. ¿No? Pero ves desde dónde está partiendo, desde la resistencia. ¿Qué tal que comiences por aceptar lo que es y lo que no es? Y comenzamos a aceptar el hecho de que hay lugares donde se permite la entrada de mascotas, que hay personas que no pueden separarse de sus mascotas o que no eligen separarse de sus mascotas. Entonces, ¿qué tal que desde esa aceptación podemos aprender a convivir con eso, darnos cuenta de que no pasa nada? Porque esa es la verdad, en la mayoría de los casos no pasa nada si hay mascotas dentro de los restaurantes, dentro de las tiendas. O simplemente decir, a ver, no lo elijo, entonces busco lugares donde no se les permita la entrada a las mascotas. Y simplemente no hago comentarios a partir de la resistencia. Pero y entonces ya desde ahí, yo creo que el Señor ya se dio cuenta de que no le funciona estar partiendo de la Violencia, o sea, pues de la resistencia. Porque cuando hablas de la resistencia, cuando partes de la resistencia, ¿qué generas? Más resistencia. Y ahora la resistencia, ¿qué es? Resistencia a lo que él dijo. Pero entonces la gente está cayendo en lo mismo. Ese es el punto, es el que voy. O sea, tú como receptor, pues decía, déjalo pasar. Al final de cuentas, mira, el Señor, su comentario fue muy, muy desafortunado, sí,
Pero a ver, no porque el Señor lo haya dicho, la gente lo va a hacer. Que están incitando al odio a las mascotas, no sé. Porque No. las personas que, a ver, tendríamos que ser demasiado ingenuos, demasiado, perdonando la palabra, tontos, como para que el comentario de un comunicador me vaya a incitar a mí a hacerle daño a una mascota. Pero, Claro, ok, pero insisto, está cada quien. Lo que está sucediendo en este momento, Pati, es la actuación por diseño. Porque ahora, el contexto en el que estamos nos ha enseñado que ahora somos de mírame y no me toques. Ay, totalmente. Entonces, cualquier cosa que se diga que vaya en contra de lo que yo pienso es criticable, condenable y bueno, le echas encima prácticamente a la Inquisición. Sí, por ejemplo, por ahí se vieron algunas reacciones de Susana Zabaleta que dijo cosas muy fuertes y o sea, digo, en cuestión de sus preferencias sexuales, y cosa que no me parece, ¿estás de acuerdo? O sea, de que es caer en ese juego y hacer, ahora sí que están estirando la liga lo más que se puede. Es hacer leña del árbol caído. Ajá, exactamente, ya déjenlo, ya se equivocó ya, suéltenlo. Ahora, insisto, fue muy desafortunado, sí. Sí. Pero yo creo que, a ver, aquí voy a pelearme en contra de la piedra de Sísifo llamada Pedro Sola, o voy a partir de aquí de decir, híjole, cuánta ignorancia hay todavía en muchos seres humanos, como este señor que habló desde la ignorancia. Entonces, ¿qué tal que yo, en lugar de atacar a este señor, qué tal que yo mejor elijo enfocarme en promover una cultura de mayor aceptación y de mayor respeto a las mascotas? Claro. Yo creo que el resultado, Pati, Va a ser mucho más positivo. puede dar mejores resultados Puede ser, exacto. que lo que está pasando ahorita, porque, a ver, ese señor, yo honestamente no creo que su intención era fomentar el odio a las mascotas. Yo no lo creo. No, yo tampoco. Se equivocó, dijo algo que se consideró violento, pero a ver, está siendo más violenta la gente con él, un ser humano, que lo que él pudo haber sido con una mascota. Voy a una pequeña mención. Ay, me lo quitaste. Está muy... Visita Florifarmacia y aprovecha las ofertas que tienen para ti en medicamentos, productos de belleza, naturismo y más. Cuenta con 22 sucursales en Tijuana y una en Rosarito, y puedes encontrarlos a un costado de Florido, Abarrotes y Carnes. ¿Qué esperas? Ve a Florifarmacia y sal diciendo: me alcanza y me sobra. Niño, de verdad. Ok, continuamos. Estamos hablando de la piedra de Pedrito Sola. O sea, lo convirtieron en una piedra, lo Claro. convirtieron en algo, porque aparte, Es que creo que puede ser uno de los mejores ejemplos, la verdad, por eso pues digamos que es muy actual, porque actual. esto aplica a todo lo que nos pasa en la vida. Claro. ¿Qué elegimos hacer con lo que sucede? ¿Qué elegimos hacer con las circunstancias? ¿Qué elegimos hacer con los acontecimientos? Y en este caso, por diseño, fíjate, Pati, volvemos al tema, por diseño, nos han enseñado a que está de moda hacer leña del árbol caído. Y como ahora tenemos acceso, a ver, antes era los rumores, hablar entre la gente, ahora se utilizan las redes sociales. Benditas Sí. redes sociales, malditas redes sociales. Y entonces, en ese momento, pues estamos actuando por diseño, Pati, porque al final de cuentas la gente que está expresándose de una manera tan violenta, y ojo, no lo justifico, definitivamente, no. pero el expresarse de una manera tan violenta de un ser humano que cometió un triste error, lo único que está hablando es, dicen por ahí, la boca habla de lo que el corazón está lleno. No puedes decir, Lo que te choca, te checa. pero aparte yo no sé, Pati, yo lo pregunto, porque tampoco Transformación Cuántica nos invita a que tal que no existen las verdades absolutas, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué tanto puede amar a una mascota una persona que ante cualquier estímulo está dispuesta a odiar a un ser humano y a destrozarlo? No, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, yo tengo 3 gatos, yo soy, o sea, y amo, y nunca me imaginé que iba yo a enamorarme tanto de un animalito. Y sin embargo, pues no me subo al barco. No me subo al ¿cómo se llama? Al barco de este señor, o sea, están incitando ese odio. Y eso me lleva también a por ejemplo, Pablo, ¿qué pasó ahorita con un comentarista también argentino
que habló, o sea, pestes de México, que diciendo que odiaba a los mexicanos, que aparentemente fue el que inició el rumor de que el crimen organizado había amenazado a la selección de Ecuador y que no sé qué. Entonces, también la gente se sube, ¿sabes qué? Toma las cosas de quien vienen. O sea, finalmente yo no me siento aludida. Yo soy una mexicana, soy una persona que me conduzco, o sea, bien y digo, me importa un bledo. Y tengo grandes amigos argentinos a los que quiero mucho respeto y que sé que también me quieren y que quieren mucho a nuestro país. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, pues, esa famosa piedra que nos está haciendo el caer en esas provocaciones. Pero es que no es la piedra, Pati. Es la relación que tenemos con la piedra. Ese es el punto que quiero que me aclares. Ajá. Esa es la relación que nosotros tenemos con la piedra. Porque qué tal que la piedra no es buena ni mala. Qué tal que lo que dijo este señor no es bueno ni malo. Es lo que nosotros elegimos a partir de lo que esta persona dijo. A ver, yo escuché lo que dijo. Dije, bueno, pues, pobre, ¿no? Porque por principio de cuentas, Pati, mira, híjole, es algo increíble cuando, o no sé si será el contexto en el que yo iba, pero tú llegas a Argentina y dices que eres mexicano y la gente se porta maravillosamente y siempre dicen, exacto, nosotros queremos mucho a los mexicanos. Sí. Para mí fue romper con un estereotipo que yo tenía, porque aquí en México, pues ya sabes con lo que se suele decir, ¿no? Y llegar a Argentina y ver la forma como te reciben, y decir, este señor no representa a los argentinos. Este señor habló desde dónde? Habló desde el odio, habló desde el coraje, habló desde la frustración. Pero eso ni define a los argentinos, ni define a los mexicanos. Eso lo define a él. Pero ¿qué tanto nos define a nosotros lo que elegimos hacer o no hacer con esos comentarios? ¿Hacerlo pedazos? Volvemos a lo mismo, caemos exactamente en el mismo juego. Exactamente, me lleva también a otra historia que era la reina, que cuando llega la reina a un pueblito, de repente recibía todos los días una caja con excremento, o sea, envueltito y todo eso. Entonces decía la reina, tenía identificado quién se los había enviado. Entonces le dice, vete por favor al jardín y te traes las flores más hermosas que te encuentres y le vas a llevar esas flores. Entonces decía, pero reina, pero si esa persona te manda todos los días excremento y tú le vas a mandar flores, dijo, cada quien da lo que tiene. ¿No? Exacto. Así es, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué implicó eso? Vuelvo a la palabra mágica, elección. Elección. Elegir qué es lo que haces con ese cofre que estás recibiendo, Uh-huh. pero qué es lo que vas a hacer tú al respecto. Es muy, muy importante el que realmente analicemos. Pablo, no sé si haya oportunidad, no sé cómo andes tú de tiempo, porque sé que tienes una cita, pero me gustaría mucho si esa experiencia que viviste en el Camino de Santiago, que se puede, ¿verdad? Ya me dijiste que sí, porque la verdad, cada vez que te la vuelvo a escuchar, se me pone la piel chinita y yo digo, qué hermosa es la manifestación, o sea, de veras de Dios nuestro Señor, o sea, la verdad, los que somos católicos, o sea, y el tener la oportunidad de vivir una situación de esas. Fíjate que de alguna manera está conectado, Pati, porque, como te decía, yo me certifiqué en 2023 y justamente en 2023 caí en cuenta de que se cumplían 30 años de mi primer viaje a España. Uh-huh. Y en aquel entonces, estoy hablando de 1993, se comenzaba a hablar sobre el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una peregrinación que existe desde hace más de 1000 años, literal. Compostela. A Santiago de Compostela, a las reliquias, pues, que se dice que son las reliquias del apóstol Santiago que están en esa catedral. Uh-huh. Y desde el año 900 y tantos, se hacían peregrinaciones de diferentes partes de Europa. Y de repente, a partir de finales de los 80, el Camino de Santiago se comienza a ser atractivo para los senderistas, para los aventureros, se convierte en una atracción turística. Entonces, cuando yo voy por primera vez a España en el 93, oigo del Camino de Santiago y dije, mira, qué interesante, lo voy a hacer algún día. Uh-huh. Pasaron los años, volví a España varias veces, pero y decía, híjole, no conozco Santiago de Compostela, pero no voy a ir hasta que llegue caminando.
Llega 2023 y caigo en cuenta de que han pasado 30 años de que yo había dicho que iba a ser el camino. Y como dicen en inglés, I'm not getting any younger. Ok. No me estoy haciendo más joven. Ay, tenemos que ir a otro Adelante. corte, pero es que, por favor, no escuchas. Vamos, y regresamos sin canción. Ensenada, Tijuana, con destinos hacia la Aquí línea sí está internacional buena, en la zona y de acá no suena. 110. El punto de salida en Tengo que Ensenada corregir se ese encuentra en detalle. Avenida Riverol, Es que esa zona canción es sur, que entre cada calle vez que Segunda y ya Tercera. Ensenada Plus, la nueva línea de autobuses para viajar entre Tijuana y Ensenada. Ahora con salidas cada hora desde ambas ciudades. Viaja en camiones nuevos, cómodos y seguros, diseñados para ok, brindarte entonces, un traslado más ¿a práctico qué hora y quieres que confortable. hagamos? Además, disfruta de excelentes tarifas y promociones especiales durante todo el mes. Síguenos en nuestras redes sociales y en Facebook. De hecho, ahorita me mandó mensaje. Ensenada Plus, conecta contigo. Tu hogar, tu camino, tu negocio, tu esfuerzo merece cosas importantes. Asegurar tu tranquilidad con Punta y ¿Cómo me dices? Expertos en sistemas de alarma, cámaras de video, cercos eléctricos, Lo que pasa profesionales inteligentes. Mándanos un WhatsApp Ya nos explicaron. 664-363-559. Tenemos que ir a... Tú no te tienes que ir a mi casa. Con la Ale, tomamos tequila. Los 4. Los 4 y con él. Listo, ya estamos de regreso y aquí Pablo Barragán, que es nuestro invitado de lujo el día de hoy, nos está platicando, nos decías, Pablo, lo de Santiago de Compostela. Sí, entonces en el 2023 caí en cuenta de que ya habían pasado 30 años de que yo había hecho ese decreto, sin darme cuenta que era eso, y no lo había cumplido. Y justamente en 2023 entro a mi certificación. Y estando en la certificación hay un fundamento de la formación cuántica o es una distinción razonable e irrazonable, donde se nos invita a distinguir aquello que es irrazonable, pero no necesariamente por ser irrazonable no hay que hacerlo, porque en muchas ocasiones los grandes logros de la humanidad parten de lo irrazonable. Y estando precisamente analizando ese tema, una de las entrenadoras nos dice, a ver, hagan un decreto irrazonable. Y yo empecé a escuchar, no, que ahora sí voy a abrir el negocio que quería, voy a rentar el local, voy a hacer... Y yo dije, a ver, yo que... Era como por ahí de junio. Camino de Santiago. Ok, ¿cuándo? Cuando tú vas a decretar algo, lo haces bien. ¿Cuándo? Y dije en ese momento, caray, híjole. Y dio una fecha. Y te voy a decir qué fue lo que determinó la fecha. Ajá. La conducción del Paseo de la Fama de Tijuana. Y el cumpleaños de la Desta, mi querida Ale Gagiola, que es yo digo que es el 31 de octubre, pero ella dice que es el 30. Es el día de las brujas y que no, Ale, te quiero, te amo. Ah, a ver, aquí. Y entonces yo dije, que pase el cumpleaños de Ale y ya me voy. 31 de octubre. Y yo te puedo mostrar mi paseo a bordar, 31 de octubre. Entonces yo me acababa de certificar, traía muy fresco todo ese tema y dije, mira, me voy en el contexto de gratitud, elijo irme en contexto de gratitud, gracias porque lo puedo hacer. Qué chula. Sí. Paréntesis para poder entender lo que ocurrió. Yo tuve una relación muy estrecha con mis dos abuelas, sobre todo mi abuela materna, que ella murió a los 101 años en el 2003. Sí. Y desde niño yo fui muy cercano a ella, tanto así que decía que de sus 73 nietos yo era su consentido. Eso Ella- le dicen todas las abuelas de todos. Pero yo creo que sí. Yo elijo pensar que sí. Bueno, yo también. No, y aparte ella tenía una devoción muy especial, que no voy a abundar en eso porque aquí nos amaneceríamos, una devoción muy especial a San Antonio de Padua, que cada año, el 13 de junio, le hacía su fiesta, en una acción de gracias por un milagro que ella decía haber recibido por su intercesión. Pero lo curioso es que ella empezó a agradecer el milagro antes de recibirlo, lo que es una de las mayores Fíjate qué bonito. muestras de fe. Y entonces, cuando yo era niño, dijo que a ella le gustaría que cuando ella faltara, yo siguiera con esa tradición. Con esa tradición. Y la he seguido. Desde el 2013 hasta la fecha, en junio, siempre hago la fiesta de San Antonio. Y cuando ella vivía, si algo se me atoraba, le decía, abuelita, ya sea en persona o por teléfono, abuelita, ahí échele su grito a San Antonio, o ahí le encargo, pídale su San Antonio, o mándeme su San Antonio. Y me decía, yo le voy a pedir que si te conviene a hacer para tu salvación. Abuelita, no lo condicione, usted dígale que lo haga y ya. Y se moría de la risa, ¿no? Cuando ella falleció, pues yo seguía haciéndolo. Y diciéndole, abuelita, te encargo. Claro. He ido en un par de veces a Padua, que es donde están los restos de San Antonio, y lo hice por ella. Y bueno, en esta ocasión, estando en el camino, comienzo, y el segundo día de camino, empiezo
con un dolor muy fuerte en la cadera. Y yo decía, caray, híjole, pues, ¿qué me está pasando? Yo siempre he sido muy sano y decía, pues este es un dolor que yo nunca había sentido. Claro que tampoco había caminado tanto, ¿verdad? Claro. Y entonces le echo el grito a la abuelita y le digo, a ver, abuelita, no puede ser posible que 30 años esperando este momento para que me quede en el inicio del segundo día. Mándame a tu San Antonio, mándame quien se te pegue la gana, pero yo tengo que poder. Pero esas fueron mis palabras, Pati, mándame a tu San Antonio. No le dije, pídele a tu San Antonio, no le dije, quítame, mándame a tu San Antonio. Ay, Seguí caminando. En noviembre, porque yo empecé el 2 de noviembre, salí el 31 de aquí y el 2 de noviembre empecé el camino. Noviembre es un mes muy, muy bajo de gente. Entonces yo, muchos trechos del camino iba completamente solo. De repente por ahí te encontrabas a alguien y la costumbre es decirte en español, no importa el idioma que hables, decirte buen camino. Por ahí a las 500 pasa un señor ya mayor que me dice buen camino. Le contesto buen camino y me pregunta en inglés que si puede seguir caminando conmigo y le dije sí, claro. Y me empieza a platicar, iba sobre su quinta semana en el camino porque estaba haciendo 700 kilómetros, británico, que vivía en Francia, que empezó con su hija el camino, pero su hija le dijo, yo no voy a caminar hasta aquí, ya después tú le sigues solo. Pues ya me enteré todo sobre su vida y de repente me pregunta, ¿tienes dolor? Le dije, sí, ¿cómo sabes? Cuando venía atrás de ti me di cuenta. Le dije, sí, traigo un dolor en la cadera y no sé por qué. Estábamos a punto de entrar a un pueblo y me dijo, vamos por un café. Le dije, sí, por favor. Para esto, todos los días me llovió, estuve empapado todos los días y pues ese día no fue la excepción. Llegamos al pueblito, vimos un café, ahí nos detuvimos, me quito el impermeable y me dice, ¿dónde te duele? Y le señalé la cadera. Y se acerca y me dijo, ¿puedo? Y yo, pues, adelante. Y me empieza a tocar el hombro del lado, a mí me dolía la cadera derecha, me empieza a tocar el hombro izquierdo. ajá. Y me dijo, quítate la chamarra. Se acerca a su mochila y dice, soy acupunturista, ¿me permites? Saca un bote de color rojo, esos que tienen como desechos de hospital, Ajá. de su mochila. Sí. Y luego saca un rollo que yo ahora sé eran de jeringas nuevas, no jeringas, de agujas nuevas, de paquetitos. Y así encima de la ropa me clava las agujas. Y después de eso me dice, camina, ¿te duele? Sí. Se acerca, me las aprieta hasta que me doliera. Y entonces ya que me dolió, me pregunto otra vez, ¿te duele? Y yo, pues ya no. Ay, qué raro. Nos tomamos el café y ya dijo, vámonos. Te recomiendo que no descanses más de 15 minutos porque luego te enfrías. Emprendimos el camino y me dijo, ¿puedo seguir caminando contigo? Y le dije, claro. En eso nos encontramos a una pareja, un señor y una señora también mayores, que ya los conocía de otros momentos que se habían encontrado en el camino. En el momento en el que me los quieren presentar, caímos en un pequeño detalle. Porque me dijo, perdón, ¿cómo te llamas? Y le dije, Pablo. ¿Y tú? Antonio. Anthony, pues en inglés, ¿no? Pero, Antonio. y en ese momento, Abuelita, me mandaste Antonio. mira, Pati, yo lo que digo, esto es lo que pasó. La gente elige pensar de eso lo que quiera. Coincidencia, la abuelita, el san, no sé, Pati. Yo simplemente digo, eso fue lo que pasó. Este señor llamado Antonio me quitó el dolor para poder continuar. Y lo más interesante de todo fue que él quiso que siguiéramos caminando juntos el siguiente día y que llegáramos después, al último día, que llegáramos juntos a Santiago. Hizo que coincidieran las cosas para que nos pudiéramos encontrar y llegar juntos a la Catedral de Santiago de Compostela. En ese inter me quitó dolores 3 veces, porque primero fue en la cadera, después fue como en los tobillos y después fue en esta parte de aquí que mi abuelita le llamaba las corvas, que es como, pues la parte baja de las piernas. Sí, como la pantorrilla. Ajá. Entonces 3 veces me puso agujas. Dicen que el Camino de Santiago puede representar el camino de tu vida. Entonces, ¿sabes qué, Pati? Yo elegí pensar en ese momento y es una elección que me empodera muchísimo. Decir, ok,
si este señor llamado Antonio me acompañó durante el camino y me apoyó para que yo pudiera lograrlo y que yo pudiera alcanzar esa meta? ¿Qué tal que a lo mejor esa es la realidad de mi vida? La compañía de mi abuela, la compañía espiritual de mi abuela, la compañía espiritual de esa devoción que ella le ha tenido a este santo. ¿Y sabes qué, Pati? Pues elijo creerlo. Porque es una elección que realmente me empodera, que me hace feliz y que me permite crear cosas diferentes. Totalmente, Pablo, qué hermosa historia, la verdad. Yo coincido totalmente contigo porque yo también tengo una experiencia, por ejemplo, con los colibríes y precisamente con el evento de la Noche Blanca. Tú sabes lo especial que es para mí esa playa, ¿por qué? Porque de acuerdo a la voluntad de mis papás, un año antes de que iniciáramos la primera edición, ahí en el mar pusimos, depositamos las cenizas de mis papás. Entonces ese lugar para mí es mágico, de ahí es cuando vino la primera en el 2016. Y hace 2 años, me pasa, yo siempre me voy un día antes a hacer todo lo que es el montaje, y no pudimos hacer montaje porque la marea llegaba hasta arriba. Claro, el agua llegaba hasta arriba, no podíamos poner las carpas. Entonces ese día pues me puse a platicar en la noche con la luna y le dije, oye Lunita, pues bueno, porque tú sabes todo el esfuerzo que yo hago con esto, que no sé qué. Ya me fui a dormir, a las 5:30 de la mañana me preparé mi café y pues ahí estaba yo observando que todavía estaba alta la marea. Ya cuando empezó a salir el sol, así ligeramente, se me acercó un colibrí. Y te lo juro que yo escuché la voz de mi mamá que me dijo todo va a estar bien. A partir de ese momento se fue la marea. El evento funcionó extraordinario, pudimos hacer el montaje, que de hecho la gente cuando llegaba les decía prepárense porque a lo mejor pues, con la naturaleza no podemos, no podemos saber porque probablemente el agua llegue hasta arriba. Entonces, ¡ay, qué padre! Una de ellas, Alex Santos, me decía, ¡qué padre! Porque es parte de la experiencia, ¿no? Le digo, no, pero no me quiero imaginar las mesas y las sillas ya flotando en el mar. Entonces, para mí, por ejemplo, los colibríes, o sea, todos los días cuando llega uno, o de repente llegan 2, y sabes que ya por default, ya es automáticamente, hola mamá, hola papá, porque sé que de alguna manera se me están manifestando de esa forma, ¿no? Entonces, y es mi elección creer que son ellos. Es mi elección y me quedo con esa parte, ¿no? Como tú te quedas con Antonio, con Anthony, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que tú le pediste a tu abuelita, y el poder de nuestros pensamientos, o sea, que se mezclan con nuestros sentimientos, digo, de una forma positiva, y eso es lo que nos hace caminar, o sea, es del día a día, ¿no? Sí, y lo más importante aquí, Pati, tú lo acabas de mencionar, la elección. Porque como te digo, habrá personas para quienes sea una coincidencia, habrá personas para quienes sea sugestión. Está bien. En mi caso yo elijo esto. Claro, por supuesto. Y ya ves que te decía que en transformación cuántica la palabra mágica, por decirlo así, es elección. Cuando nosotros elijamos algo, hagámonos estas 3 preguntas para tomar la decisión si lo elegimos o no lo elegimos. Esa posibilidad que está ahí disponible, ¿me hace feliz? ¿Me empodera? ¿Me permite crear algo nuevo, diferente y poderoso para mi vida y para la de los demás? Si la respuesta es sí a todo, ¿qué tal que lo eliges? Pero si la respuesta es no a alguno de los temas, ¿qué tal que no lo eliges? Claro. Pero siempre, por ejemplo, el asumir esa postura de odio hacia este comunicador que tú mencionabas, ¿me empodera? ¿Me hace feliz? ¿Me permite crear algo nuevo y poderoso? Si la respuesta es no, ¿para qué lo elijo? Suéltalo. Exactamente. Suéltalo, ¿no? Suéltalo. Oye, Pablo, te quiero leer aquí muy buenos días, es Don Ponciano, ¿verdad? Muy buenos días, excelente inicio de semana, saludos cordiales y muy buen programa. Es que no. Excelente semana, PCR. Bueno, gracias a Jorge Patiño. Y bueno, Pablo, para despedirnos, ¿qué mensaje quieres mandarles ya a la gente ya para despedirnos, y además dónde te pueden localizar para estos cursos? Pues mira, está mi página web, que es pablobarragán.com, y pues mis redes sociales, en ambas estoy, tanto en Facebook como en Instagram, estoy como Pablo Barragán.
Y pues ahí estoy a las órdenes de quien así lo elija. Googleen el más guapo de los comunicadores. Pablo, muchísimas gracias, Urbe Escuchas. Ahora sí que nos tenemos que retirar así del aire porque continúa Conexión Innovadora, Sí, con hombre. Tijuana Innovadora. Ya llegó aquí, pero fue una de las invitadas, Adrianita Millanes. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. Y bueno, les quiero comentar que antes de llegar aquí, cuando llegué al programa, ¿a quién creen que me encontré todavía? Y me llamó mucho la atención el camaleón. Yo no lo conocía el camaleón. Y la verdad, físicamente, un hombre muy tímido, me llamó la atención, nos tomamos la foto y lo invité el próximo lunes, va a estar aquí con nosotros, aquí platicando, y ya me dijo que va a traer unos chistes, pero le digo, oye, qué tímido. Pones el micrófono y se suelta, ¿no? Pero pues bueno, gracias Pablo Barragán por haber estado aquí en la 104.9, esta es tu casa, invitadísimo a regresar cuando tú quieras. Ada Madrina, Sala Cadula, Menchiquebula, muchas gracias por todo tu apoyo. Antonio, buen día, que Antonio que ya no está con nosotros ahora sí, y los dejamos aquí con esa musiquita de la estación y nos escuchamos mañana. Saludos a mi chava, Edith Tornero, mañana te veo aquí. Bye. ¿Finalizar? Por favor. Perdón, pero